Imagina un universo donde la oscuridad no es el vacío del espacio, sino la sombra de una opresión milenaria. Imagina que la historia de nuestra galaxia no es una de exploración pacífica, sino de cadenas invisibles forjadas por una voluntad ajena. Pero, ¿qué ocurre cuando la más insignificante de las especies, aquella que apenas ha dado sus primeros pasos entre las estrellas, decide que ya es suficiente? Hoy, no solo te contaré una historia. Te guiaré a través del épico y doloroso despertar de la humanidad, el momento en que las cenizas de la derrota se convirtieron en la llama de una revolución. Esto es, el despertar de la humanidad, el fin de una conquista galáctica. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu percepción del lugar de la humanidad en el cosmos. Hace milenios, cuando las civilizaciones galácticas se extendían y contraían como las mareas cósmicas, una nueva fuerza emergió de las profundidades de la nebulosa del Centauro, el Imperio Caron. No eran invasores típicos, su conquista no era de aniquilación, sino de subyugación sutil. Su tecnología, tan avanzada que rozaba la magia para las especies menos desarrolladas, les permitía manipular ecosistemas enteros, alterar las trayectorias de planetas y, lo más crucial, controlar la narrativa de la historia. Las civilizaciones conquistadas no eran esclavizadas en el sentido tradicional, se les permitía prosperar, hasta cierto punto, bajo la vigilancia constante y la influencia imperceptible de los Caron. A cambio de protección y conocimiento, las especies renunciaban a su soberanía, a su verdadera identidad y, lo más importante, a la memoria de sus rebeliones fallidas. Los Caron crearon una red de control tan vasta y eficiente que la idea de una revuelta era simplemente impensable, una reliquia de cuentos infantiles olvidados. La galaxia, vasta y bulliciosa, vivía bajo esta sombra silenciosa, aceptando su destino como parte del orden natural del universo. La Tierra, un pequeño punto azul en el brazo de Orión, era una de las muchas joyas de esta corona galáctica, ajena, o al menos eso pensaban los Caron, a la verdadera naturaleza de su paz. La humanidad, en su afán por explorar y comprender, finalmente alcanzó las estrellas. Pero lo que encontraron no fue el cosmos virgen que habían imaginado, sino un universo ya ordenado, estructurado y, para su creciente consternación, controlado. Los primeros contactos con especies alienígenas, a menudo amigables pero extrañamente resignadas, revelaron inconsistencias. Historias a medias, fragmentos de leyendas de una guerra olvidada, una constante referencia a los grandes protectores que, a pesar de su benevolencia proclamada, nunca se dejaban ver. Fue la tripulación de la nave de exploración, Odisea, liderada por la intrépida capitana Eva Rostova, la que tropezó con la primera grieta en la fachada Caron. En un antiguo puesto de observación abandonado en los confines de un sistema binario olvidado, descubrieron no solo archivos históricos censurados, sino también pruebas de una tecnología de supresión de conciencia a escala planetaria. No era lavado de cerebro violento, sino una constante modulación de la información, un sesgo cognitivo subliminal que hacía que cualquier pensamiento de rebelión pareciera ilógico, irracional o simplemente una locura. La Odisea había encontrado la verdad. La galaxia no estaba en paz por elección, sino por diseño. La humanidad acababa de levantar el velo de la ilusión. El impacto de este descubrimiento fue cataclísmico para la psique humana. La ira, la frustración y un profundo sentido de traición se extendieron como un virus. ¿Cómo podían haber sido tan ciegos? ¿Cómo podían los Caron haber manipulado a tantas civilizaciones durante tanto tiempo? Pero junto a la ira, brotó algo más potente, la determinación. La humanidad, con su historia de luchas, de revoluciones contra tiranías y de una obstinada negativa a ceder, no podía aceptar este destino. La capitana Rostova, junto con un pequeño grupo de científicos, ingenieros y militares, se convirtió en el núcleo de lo que se conocería como la resistencia. Operando desde las sombras, utilizando redes de comunicación encubiertas y el ingenio humano para evadir la sofisticada vigilancia Caron, comenzaron a sembrar la semilla de la verdad. Tradujeron los archivos, analizaron la tecnología de supresión y, lo más importante, encontraron formas de contrarrestarla, al menos temporalmente. Fue un proceso lento y peligroso, una lucha contra un enemigo que podía escuchar cada susurro y ver cada sombra, pero la voluntad humana, una vez encendida, demostró ser sorprendentemente difícil de extinguir. La resistencia sabía que no podían enfrentarse directamente al Imperio Caron. Su superioridad tecnológica y numérica era abrumadora. En cambio, idearon una estrategia que apelaba a la esencia misma de su enemigo, el control de la información y la percepción.
En lugar de grandes batallas espaciales, buscaron la forma de despertar a las otras especies subyugadas. Desarrollaron paquetes de verdad, pequeñas balizas de datos que contenían los archivos Charon sin censura, junto con los métodos para protegerse de la supresión de conciencia. Estos paquetes eran dispersados clandestinamente, a menudo en el mercado negro galáctico, entre las poblaciones alienígenas. Fue un juego de ajedrez cósmico, donde cada movimiento debía ser impecable. Los Charon, confiados en su control absoluto, tardaron en reconocer la amenaza. Cuando los primeros signos de descontento comenzaron a burbujear en sistemas distantes, los interpretaron como anomalías aisladas, pequeños focos de malestar social, que sus algoritmos de control suprimirían con el tiempo. Subestimaron no solo la capacidad humana para la disrupción, sino también el profundo anhelo de libertad que yacía latente en cada corazón o equivalente alienígena. El primer gran éxito de la resistencia ocurrió en el sistema Qatar, hogar de los insectoides Qatari, una especie de mente colmena que había sido particularmente susceptible a la supresión Charon. Cuando los paquetes de verdad se infiltraron en su red neuronal colectiva, el efecto fue devastador. La colmena, que antes se movía con una eficiencia robótica, se fragmentó en una cacofonía de preguntas y dudas. Los Qatari, que habían sido modelados como trabajadores incansables para el imperio, de repente se detuvieron, sus mentes inundadas por milenios de verdades ocultas. La reacción Charon fue rápida y brutal. Por primera vez en eones, se vieron obligados a recurrir a la fuerza directa, lo que expuso la verdadera naturaleza de su benevolencia. Sus flotas aparecieron en el sistema Qatar, no para proteger, sino para suprimir. Pero ya era demasiado tarde. El acto de violencia abierta solo sirvió para solidificar la verdad para los Qatari y para enviar una onda de choque de alarma a través de las redes de inteligencia galáctica. La resistencia había logrado su objetivo, habían obligado a los Charon a mostrar su verdadera cara, y al hacerlo, habían encendido una chispa en la oscuridad. Lo que comenzó como una pequeña resistencia humana se transformó rápidamente en una vasta conspiración galáctica. Civilizaciones que habían aceptado su destino durante siglos, ahora, con la verdad expuesta y los Charon mostrando su mano, comenzaron a organizarse. Los Qatari, a pesar de las represalias, se convirtieron en un símbolo de desafío. Los ingenieros y los maestros de la criptografía se unieron para desarrollar contramedidas más robustas contra la supresión Charon. Los guerreros Ubelat, cuya herencia marcial había sido domesticada por el imperio, desempolvaron sus antiguas tradiciones de combate. La humanidad, con su innata capacidad para la diplomacia, la estrategia y, sí, también la guerra, actuó como el pegamento que unió a esta coalición improbable. Se compartieron tecnologías, se entrenaron tácticas y, por primera vez en la historia galáctica reciente, una verdadera alianza multiespecie se formó con un único propósito, la libertad. Los Charon, acostumbrados a tratar con facciones aisladas y fácilmente manipulables, se enfrentaban a una amenaza unificada, un frente común que no habían previsto. A medida que la alianza crecía, la guerra se libraba en dos frentes. Por un lado, la guerra tradicional de naves estelares y asaltos terrestres, donde las fuerzas Charon, aunque superiores en tecnología bruta, se enfrentaban a una resistencia cada vez más coordinada y desesperada. Por otro lado, y quizás el más crucial, estaba la guerra de la información. La alianza contraatacó la propaganda Charon con sus propias transmisiones de verdad, revelando atrocidades pasadas y el alcance total de la opresión. Se enviaron mensajes codificados a sistemas aún bajo el control Charon, instando a las poblaciones a despertar y unirse. La resistencia humana había aprendido del mejor manipulador de la galaxia y ahora usaba sus propias armas contra ellos. Se crearon memes galácticos de libertad, símbolos que se extendían viralmente a través de las redes, encendiendo la esperanza y la rebeldía. Esta guerra de la información desestabilizó al imperio desde dentro, sembrando la duda y la desconfianza incluso entre las propias filas Charon, que habían sido adoctrinadas para creer en su propia benevolencia. El punto de inflexión llegó durante la batalla de la nebulosa carmesí. Los Charon, en un intento de aplastar la moral de la alianza, lanzaron una ofensiva masiva contra uno de los mundos clave de los hilos, un centro vital para sus operaciones de encriptación. Lo que esperaban que fuera una victoria decisiva se convirtió en un desastre estratégico. La alianza, anticipando el movimiento Charon gracias a la inteligencia humana y Silos, había preparado una elaborada trampa. Utilizando tácticas de guerra de guerrillas espaciales, ataques relámpago y la sorprendente capacidad de las naves Silos para camuflarse, diezmaron una porción significativa de la flota Charon.
Más allá de la victoria militar, la batalla de la nebulosa carmesí tuvo un impacto psicológico inmenso. Demostró que los Caron no eran invencibles. Las noticias de la derrota Caron se extendieron como un incendio forestal por toda la galaxia, galvanizando a mundos neutrales y dando a los oprimidos la valentía para levantarse. Los grilletes mentales, forjados durante milenios, comenzaron a romperse en innumerables sistemas. La caída del Imperio Caron no fue un único evento, sino una cascada de derrumbes. A medida que más y más sistemas se rebelaban y la alianza ganaba terreno, las líneas de suministro Caron se extendieron y su capacidad para suprimir el descontento disminuyó drásticamente. Las civilizaciones subyugadas, que antes veían a los Caron como protectores, ahora los veían como opresores y sus ejércitos como invasores. Internamente, el propio Imperio Caron comenzó a fracturarse. Las élites, que habían disfrutado de la comodidad de su dominio, se enfrentaron a la dura realidad de una galaxia en llamas. Las facciones dentro de su propio gobierno comenzaron a discutir sobre la mejor manera de responder, algunas abogando por la aniquilación total, otras por una retirada estratégica y un pequeño pero creciente número, por primera vez, cuestionando la moralidad de sus acciones. La era de la conquista sutil había terminado, reemplazada por el caos de una guerra total. Los Caron, que habían gobernado con el control y la manipulación, eran incapaces de lidiar con la imprevisibilidad de la libertad recién descubierta. Con la derrota final del Imperio Caron, la galaxia se encontró en un estado de euforia y trepidación. La alianza, que había surgido de la necesidad, ahora tenía la enorme tarea de reconstruir un universo fracturado. El despertar de la humanidad no solo había terminado una conquista, sino que había inaugurado una nueva era. Las especies que se habían unido para luchar contra la tiranía ahora tenían la oportunidad de construir una verdadera comunidad galáctica, basada en el respeto mutuo, la soberanía y la libre circulación de ideas. La humanidad, con su particular mezcla de resiliencia, adaptabilidad y una feroz independencia, había demostrado ser el catalizador de este cambio sísmico. Habían recordado a la galaxia el verdadero significado de la libertad y el poder de la voluntad inquebrantable. El universo era de nuevo un lugar de infinitas posibilidades, no un tablero de ajedrez donde las piezas eran movidas por una mano invisible. El eco de esta victoria resonaría por milenios, una historia de cómo la chispa de la humanidad encendió una revolución, y cómo el fin de una conquista galáctica fue, en verdad, el glorioso amanecer de una nueva era.